¿Estás empezando a sentir que tu portal de HubSpot se está llenando un poco? Es una sensación común entre las empresas de rápido crecimiento. Un día estás celebrando tu primera secuencia de correo electrónico automatizada exitosa en HubSpot Sales o Service Hub Professional, y al siguiente estás mirando una maraña de 300 flujos de trabajo, preguntándote por qué un cliente potencial fue asignado a 3 representantes a la vez. Cuando tu negocio crece, tu superficie se expande. Ya no solo vende un producto a un tipo de persona. Puede que esté lanzando nuevas unidades de negocio, expandiéndose a territorios internacionales o gestionando una compleja red de relaciones con socios. Este es el momento en el que el crecimiento se convierte en ampliación. Mientras que el crecimiento consiste simplemente en crecer, la ampliación consiste en mejorar. Aumentar los ingresos manteniendo al mínimo los gastos generales y el caos interno. Si se encuentra con que ha tocado el techo de la complejidad, puede que sea el momento de preparar sus operaciones de ingresos para el futuro. Pero, ¿cómo saber si merece la pena invertir para pasar de professional a enterprise? Veamos los datos, las funciones y los cambios estratégicos necesarios para dar el salto. El punto de inflexión. ¿Por qué hacer que funcione le está costando dinero? En las primeras etapas de una empresa, hacer que funcione es una medalla de honor. Se recurre a soluciones provisionales, se utilizan propiedades personalizadas, donde probablemente se deberían utilizar objetos personalizados, y se exportan datos manualmente a Excel para obtener los informes necesarios. Sin embargo, a medida que se escala, estas soluciones se convierten en deuda técnica. La deuda técnica es el asesino silencioso de la eficiencia en RevOps. Según recientes estudios comparativos del sector, las organizaciones con funciones de operaciones de ingresos, RevOps, estrechamente alineadas tienen una tasa de crecimiento un 19% más rápida y una rentabilidad un 15% mayor que las que no las tienen. ¿Por qué? Porque no pierden el tiempo arreglando datos defectuosos o procesos manuales. Han construido una base que gestiona automáticamente la escala. La cuestión no es solo si necesita más contactos. Se trata de si su equipo puede confiar en los datos que ve. Si su equipo de ventas se queja de que sus cuadros de mando están llenos de ruido de marketing, o si su equipo financiero no puede conciliar los acuerdos cerrados con los ingresos reales, no se está enfrentando solo a una limitación del software, sino a una crisis de escalabilidad. Preparar su pila tecnológica para el futuro significa pasar de una herramienta que simplemente registra la actividad a un sistema que orquesta toda su empresa. Gestión de la complejidad con unidades de negocio. Una de las principales razones por las que las empresas se pasan a HubSpot Enterprise es la necesidad de contar con unidades de negocio. En un portal profesional, todo está bajo un mismo techo. Esto funciona bien si tienes una marca y un público principal. Pero ¿qué pasa cuando tu empresa adquiere una nueva marca? O cuando lanza una división B2B que necesita estar completamente separada de sus operaciones B2C. Las unidades de negocio son un complemento que te da la capacidad de crear múltiples marcas en un portal compartido de HubSpot a través de múltiples herramientas. Sin unidades de negocio, tu vista de todos los contactos se convierte en un caos. Corres el riesgo de enviar un correo electrónico promocional BB a un cliente B2C, o peor aún, violar las regulaciones GDPR o CCPA, porque tus preferencias de suscripción no están segmentadas correctamente. Con las unidades de negocio de HubSpot Enterprise puedes gestionar marcas separadas para cada entidad, mantener activos correos electrónicos, formularios y páginas organizados por marca, controlar qué usuarios tienen acceso a los datos de qué marca. No se trata solo de organización, sino también de gestión de riesgos. Piense en la carga mental que supone para su equipo tener que comprobar 2 veces cada filtro para asegurarse de que no están enviando accidentalmente un correo electrónico a la base de datos equivocada. Al segmentar estas unidades, se reduce la incertidumbre humana en la ecuación del crecimiento. Gobierno de datos. Más allá de simples cuadros de mando, los datos solo son útiles si están limpios y accesibles. En HubSpot Professional, tienes un límite en el número de cuadros de mando e informes personalizados que puedes crear. Para un equipo pequeño, 25 cuadros de mando parecen suficientes. Para una empresa en expansión, se siente como una jaula. Cuando se pasa a Enterprise, se obtiene acceso a informes avanzados y gestión de conjuntos de datos.
Aquí es donde RevOps realmente brilla. En lugar de limitarse a ver cuántos clientes potenciales obtuvimos el mes pasado, puede empezar a plantearse preguntas más profundas e inquisitivas. ¿Cuál es el ROI real de nuestro modelo de atribución multitoque? ¿Qué contenidos específicos tienen más probabilidades de llevar a un cliente potencial a la fase de decisión a partir de la de consideración? ¿Cómo varía el tiempo medio de cierre entre las diferentes líneas de productos y regiones? Las estadísticas de Gartner muestran que el 80% de las empresas afirman que la toma de decisiones basada en datos es una de sus principales prioridades, pero muy pocas consideran que disponen de las herramientas adecuadas para poner en práctica esa visión. Los informes de empresa permiten unir datos de distintos objetos, como ofertas, tickets y objetos personalizados, en una historia única y coherente. Además, la herramienta de gestión de conjuntos de datos permite a los responsables de RevOps recopilar datos para sus equipos. En lugar de que un director de ventas intente navegar por 500 propiedades diferentes para encontrar la fecha de cierre, puede crear un conjunto de datos de rendimiento de ventas que solo incluya las 10 propiedades que realmente necesita. Esto hace que los informes sean más rápidos, más limpios y mucho menos intimidantes para los usuarios no técnicos. La red de seguridad. Uso de sandboxes para la innovación. ¿Alguna vez ha pulsado publicar en un flujo de trabajo complejo y se ha pasado la hora siguiente comprobando frenéticamente que no se había enviado accidentalmente un correo electrónico a toda su base de clientes? Si es así, necesita un sandbox. Un sandbox es una réplica de su portal de producción en la que puede probar integraciones, flujos de trabajo y código personalizado sin arriesgar sus datos en tiempo real. En un portal profesional, usted está esencialmente codificando en producción. En un portal Enterprise, dispone de un laboratorio. A medida que crece, sus automatizaciones se vuelven más complejas. Es posible que utilice la automatización programable para obtener datos de una API externa o calcular puntuaciones complejas de clientes potenciales basadas en el comportamiento en tiempo real. Probar esto en un entorno en vivo es una receta para el desastre. Piénselo de este modo. Usted no construiría un rascacielos sin un plano y una maqueta. Su CRM es el rascacielos de su motor de ingresos. El sandbox es su plano. Permite a su equipo de RevOps iterar más rápido porque no tiene miedo de romper el portal. Esta seguridad psicológica conduce a soluciones más innovadoras y a una arquitectura técnica más robusta. Objetos personalizados. Haz que HubSpot hable tu idioma. Los objetos estándar de CRM, contactos, empresas, tratos y tickets, geniales para la mayoría de los negocios. Pero ¿qué pasa si su modelo de negocio no encaja en esas cajas? Tal vez seas una empresa inmobiliaria que necesita dar seguimiento a las propiedades, o una empresa de dispositivos médicos que necesita hacer seguimiento de los ensayos clínicos, o una empresa de SaaS que necesita rastrear instancias de productos o certificaciones. En el nivel profesional, a menudo se ve obligado a utilizar propiedades personalizadas o acuerdos para realizar un seguimiento de estas cosas, que es como tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo. Esto dificulta la elaboración de informes y hace casi imposible gestionar los flujos de trabajo. Los objetos personalizados en HubSpot Enterprise te permiten construir un CRM que refleje las operaciones reales de tu negocio. Puedes crear un objeto propiedad y asociarlo con múltiples contactos y tratos. Esta flexibilidad estructural es el sello distintivo de un sistema preparado para el futuro. Garantiza que, a medida que su negocio evoluciona, su software crezca con usted, en lugar de convertirse en un cuello de botella que le impida entrar en nuevos mercados. Seguridad y permisos. La base de la necesidad de saber. A medida que su equipo crece de 10 a 100 o 500 personas, la filosofía de todo el mundo es administrador se convierte en un riesgo enorme para la seguridad. En 2023, el coste medio de una violación de datos alcanzó los $4,45 millones. Aunque la mayoría de la gente piensa que las brechas son hackeos externos, muchos desastres de datos son internos. Un miembro del equipo bien intencionado que borra accidentalmente un segmento masivo de contactos o un vendedor descontento que exporta toda la base de datos antes de irse. HubSpot Enterprise proporciona las características de bloqueo y llave necesarias para una gran organización.
Equipos jerárquicos. Refleja tu organigrama para que los gerentes puedan ver los datos de su equipo, pero no necesariamente los de un departamento paralelo. Permisos a nivel de campo. Esto cambia las reglas del juego. Es posible que desee que su equipo de ventas vea una propiedad de puntuación de crédito, pero no que pueda editarla. O tal vez quiera ocultar información financiera sensible a todo el mundo, excepto al equipo financiero. Inicio de sesión único. Esto asegura que cuando un empleado deja la empresa y su cuenta corporativa principal se desactiva, pierde automáticamente el acceso a HubSpot. Estas características no son solo para ser estrictos. Se trata de proporcionar una experiencia de usuario limpia y centrada. Cuando un usuario solo ve las herramientas y los datos que necesita para hacer su trabajo, es más productivo y menos propenso a cometer errores. RevOps técnico y automatización programable. El salto a la empresa suele estar provocado por la necesidad de Technical RevOps. Se trata de la intersección entre las operaciones tradicionales y la ingeniería de software. Con la automatización programable, puedes utilizar JavaScript en los flujos de trabajo de HubSpot. ¿Por qué esto es importante para escalar? Imagina que tienes una estructura de comisiones compleja que depende del tipo de producto, de la región y de la duración del contrato. Un flujo de trabajo estándar no puede calcularlo, pero con la automatización programable, puede escribir una secuencia de comandos que haga los cálculos al instante y actualice el registro de la operación. O imagina que necesita verificar un número de IVA contra una base de datos externa al crear una operación. La automatización programable puede llamar a esa base de datos, obtener la respuesta y actualizar HubSpot en cuestión de segundos. Este nivel de automatización elimina la introducción manual de datos, la principal fuente de fricción en una empresa en expansión. Evaluar el coste-beneficio. RevOps interno frente a RevOps asociado. El paso a Enterprise supone un compromiso financiero importante, no solo en licencias de software, sino también en el capital humano. Un portal Enterprise es un motor sofisticado. Necesita un mecánico experto. Muchas empresas se enfrentan a un dilema. Contratamos a un HubSpot Enterprise Architect a tiempo completo, lo cual puede ser caro y difícil de encontrar, o intentamos gestionarlo con nuestro equipo actual. Aquí es donde el concepto de RevOps como servicio se vuelve altamente atractivo. Al asociarse con expertos que han gestionado docenas de migraciones de empresas, se evitan los errores comunes, como las migraciones de datos sucios o los objetos personalizados mal diseñados, que pueden perseguir a una empresa durante años. Tanto si crea un equipo interno como si utiliza un modelo asociado, el objetivo sigue siendo el mismo: garantizar que su CRM sea un activo, no un pasivo. Necesitas a alguien que entienda los matices técnicos de las funciones empresariales de HubSpot y cómo se alinean con tus objetivos empresariales generales. Preparación para la migración. Una hoja de ruta. Si has decidido que Enterprise es el movimiento correcto, no puedes simplemente encender un interruptor. Una transición exitosa requiere una hoja de ruta. La auditoría. Analiza tu portal professional actual. ¿Qué flujos de trabajo están actualmente rotos? ¿Qué propiedades de datos son redundantes? Es esencial ordenar tu casa antes de mudarte a una mansión. El mapa de objetos. Define tus objetos personalizados antes de crearlos. ¿Cómo se relacionarán con tus datos existentes? El plan de gobierno. Determina quién tendrá acceso como superadmin y cómo se verán los permisos a nivel de campo. La fase de formación. Tu equipo está acostumbrado a trabajar de forma profesional. Necesitan ver cómo las nuevas herramientas de Enterprise, como datasets y business units, realmente harán su trabajo más sencillo. El ROI de Future Proofing. A fin de cuentas, migrar a HubSpot Enterprise consiste en recuperar tiempo y reducir riesgos. Se trata de asegurar que cuando tu CEO pida un informe sobre el valor de vida del cliente por región, se tarde 5 minutos en generarlo, no 5 días. La ampliación es un viaje, no un destino. Al invertir en una infraestructura empresarial, le está diciendo a su equipo y a sus inversores que está preparado para el siguiente nivel de complejidad. Está dejando atrás la extinción de incendios reactiva para adoptar una estrategia de ingresos proactiva y basada en datos. Está preparada su configuración actual para los próximos $10 millones en ingresos, o se mantiene unida con cinta adhesiva, hojas de cálculo manuales y una oración. Si es esto último,
El camino hacia la empresa no es solo una actualización de software, es una necesidad empresarial. ¿Cómo puede ayudar Aspiration Marketing? La transición de HubSpot Professional a Enterprise es un movimiento de alto riesgo. Requiere un profundo conocimiento de la arquitectura técnica, el gobierno de datos y la gestión del cambio. Usted no tiene que navegar esta transición solo. En Aspiration Marketing nos especializamos en ayudar a las empresas en crecimiento a navegar por las complejidades de RevOps. Ya sea que necesites una auditoría completa del portal, la implementación de un objeto personalizado o el apoyo continuo de Admin Accelerator, nuestro equipo se asegura de que tu instancia de HubSpot esté perfectamente alineada con tus objetivos de negocio. No solo configuramos software, construimos motores de ingresos. Te ayudamos a pasar de hacerlo funcionar a hacerlo escalar. ¿Te gustaría ver si tu configuración actual de HubSpot está lista para el salto? Hablemos sobre una auditoría RevOps para identificar tus cuellos de botella de crecimiento y construir una hoja de ruta para tu futuro enterprise.